paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Bienvenidos a su programa Preguntando se llega a Roma. Hoy tengo un invitado de esos que es el invitado. ¿Cómo así? Pues sí, tengo aquí conmigo al señor José Miguel Arraiz, el duro de duros. Muchos dirían eso, el duro de duros. ¿Por qué? Les voy a decir por qué digo que José Miguel Arraiz es el duro de duros. Resulta que hay muchas personas que usted conocerá que empezó en el mundo de la apologética o que ya sabe responderle a un hermanito separado, o usted conoce a este apologista o al otro apologista y uno dice, wow, ¿cómo sabe? Pues resulta que muchos de esos apologistas nos hemos formado de cuenta del señor José Miguel Arraiz, empezando a leer su libro. José Miguel, mi hermano, qué alegría tenerte aquí en este espacio donde tratamos de enfocar la fe de la mejor manera. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias, William, y gracias por la invitación. Listo, bueno, mi hermano, resulta que aquí tenemos en este espacio un programa llamado Preguntando se llega a Roma. ¿Por qué? Pues porque preguntando se llega realmente a lo que es nuestra Santa Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Entonces la idea es que vamos a interactuar con una serie de preguntas, con una serie de respuestas, donde hay personas del otro lado que quizás alguna de estas dudas o preguntas con las que vamos a interactuar sea esa duda que le está impidiendo abrazar de manera radical y por completo la fe católica. Entonces vamos a empezar por el principio porque aunque parezca increíble, hay personas que quizás no saben todavía quién es José Miguel Arraiz. Así que, mi hermano, ¿quién es José Miguel Arraiz y cuál es tu vocación? Bueno, hermano, José Miguel Arraiz es un laico católico como cualquiera. Yo soy un parroquiano común y corriente, católico de nacimiento y también por convicción. Me formé en un colegio católico, Colegio La Salle de Barquisimeto. Eso me nutrió mucho estar en un colegio católico porque desde bien joven leíamos la Biblia en el colegio diariamente. Después empecé a participar en el grupo de la parroquia cantando en misa y mi formación continuó luego ya en el seminario. Me uní a un grupo de jóvenes universitarios que acudían al seminario no para ser seminaristas, sino para que nos formaran allí. Unos sacerdotes nos formaban, también aprendí mucho en ese tiempo. Y bueno, eso digamos que mantuvo sembrada en mí la semilla del Evangelio y me hizo querer seguir creciendo en la vida de Dios. Qué bueno, mi hermano. O sea que gracias y por fortuna del Señor has tenido pues como una vida católica bien cimentada. Y eso es muy importante. Supongo que eso también se le debe mucho obviamente a la formación de casa, a los papás, la familia, cuando obviamente inculcan ese tipo de cosas es muy, muy importante. Que obviamente hay muchas personas que piensan, no, que mis hijos piensen como quieran o que cuando se hagan grandes tomen sus propias decisiones y todo esto. Pues sí, uno de grande tomará sus propias decisiones, pero si uno como papá desde el que sus hijos están pequeños, empieza como a formarle sus valores, a formarle esta ética, a formarlo con la palabra de Dios, pues ahí está el resultado. A la muestra un José Miguel Arraiz, ¿cierto, mi hermano? Sí, en mi caso, mis padres tuvieron ese gran acierto de inscribirme en un colegio católico, aunque mis padres al principio no eran muy practicantes. Eran católicos, un poquito culturales. Mi mamá ahorita, bueno, ya sí es muy, muy católica, pero ya, no cuando me inscribió en el colegio, ahí digamos que ella empezó a leer la Biblia, empezó a conocer un poco más de Dios y se fue acercando más a Dios. Y fue un acercamiento ya progresivo de la familia.
Qué bien, excelente. Así, Ujú, así es como debe ser, que todo en esta obviamente es un proceso. Incluso ujú. yo muchas veces lo he dicho, decía el santo cura de Ars que el proceso de conversión dura hasta 10 minutos después de muerto. Sí. Una belleza. Bueno, hermano, tu vocación, ¿estás casado? ¿Usted es sacerdote? ¿Es un laico separado? ¿Cuál es la vocación de José Miguel Arraiz? Mira, yo ahorita estoy separado de mi esposa, me mantengo soltero, o sea, solo. Vivo con mis 3 hijas, mi esposa se separó y ahorita no está viviendo conmigo. Y bueno, mis hijas ya están grandes, 2 están en la universidad, una está en, en el liceo terminando quinto año y bueno, esperando que terminen ya poco a poco se independicen, ¿no? Bueno, bendito sea el Señor, mi hermano. Ujú, Eh, hombre, José, pregunta, entonces, dado que has tenido pues como una muy buena formación católica ujú, durante todo tu proceso pues de vida, obviamente ha sido pues un proceso en el que como cualquier católico hemos tenido nuestras bajas, nuestras subidas, esto es un tobogán ujú, en nuestros procesos, ¿cierto? sí. En esos procesos, mi hermano, y aquí es donde viene la parte fuerte y sabrosa del programa, Ujú. ¿cuáles han sido esas 3 dudas, preguntas u objeciones más fuertes con las que te ha tocado interactuar? Bien sea porque en algún momento tuviste alguna duda, que todos somos libres de tener nuestras propias dudas, claro, obviamente cuando uno duda al buscar respuesta, pues se termina formando y enriqueciendo mucho más, o que te las hayan planteado desde fuera, bien sea un familiar o un hermano protestante o lo que te haya llevado como a tomar la decisión de escribir tu libro, que ahorita vamos a hablar un poco pues como de este. ¿Cuáles serían Ujú. como esas 3 dudas? Primero de pronto mencionarlas desde la más suave a la más fuerte y luego entramos como a las respuestas. Mira, yo no sé si llegarían a 3, pero sí hubo una duda en particular que me hizo a mí, bueno, digamos que querer dedicar más tiempo a la apologética. Y esa duda es, ¿cómo sabemos o si es cierto que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo y es la religión verdadera? Esa era, digamos que, la pregunta fundamental que en algún momento yo tuve dudas. Y eso surgió, te puedo contar un poco la anécdota. Por favor. Hubo un tiempo en que, claro, yo después de haberme, como te decía, formado en el seminario, continué mi vida universitaria, pero después me empecé a enfriar un poco. Tuvo como un momento de alejamiento y después de eso tuve una reconversión. Y yo quise, oye, volver a empaparme de las cosas de Dios. Iba mucho a la librería San Pablo a comprar libros de espiritualidad. Y bueno, en ese tiempo salió lo del internet. Ya, o sea, yo que tengo ya mis años, no siempre hubo internet. Y me empecé a meter en estos grupos de compartir. Y me puse a escuchar también, buscaba emisoras de radio católica. Entonces, claro, por una parte, en el trabajo tuve una dificultad, no podía encontrar al principio radios católicas y me puse a escuchar radios protestantes y también me puse a participar en grupos de compartir, eran grupos protestantes, donde también habían católicos, habían protestantes, estaba todo mezclado. Y al principio yo, claro, a pesar de que había sido bien formado, no tenía una formación apologética. Y yo básicamente mi primitiva idea de las diferencias decía, bueno, los evangélicos creen un poquito más que todo lo mismo, pensaba yo, eso era un error. Creen, por ejemplo, lo de las imágenes, lo de los santos, una que otra diferencia. Yo pensaba que las diferencias eran muy pequeñas y decía, bueno, así compartimos con nuestros hermanos. Claro, pero entonces empiezo a escuchar la radio protestante y empiezo a ver que, bueno, primero había muchas diferencias entre ellos mismos, muchísimas. Y empiezo también a compartir con otros protestantes que atacaban a los católicos, atacaban la doctrina católica. José, más o menos en qué año fue eso, cuando empezó como ese Como proceso en el año de ver 2000, eso. Ok. como en el año 2000, ya estaba trabajando, recuerdo, cuando tuve esa reconversión. Y recuerdo que el primer tema que debatí
sin quererlo, fue el tema de la virginidad de María, porque estos protestantes estaban en un grupo que se llamaba, creo que se llamaba algo así como, algo de música cristiana, Amigos de la Música Cristiana, un grupo de MSN. Estaban atacando mucho el dogma de la virginidad de María y yo le decía, bueno, pero hermano, yo tenía la política de decir, pero vamos a profundizar en lo que los une y no en lo que nos desune. Si todos somos cristianos, ¿para qué nos vamos a poner a debatir sobre esas cosas? Pero ellos seguían, seguían, seguían. Y yo, bueno, dije, bueno, ya que esto están insistiendo, vamos a explicar, pues. Y usé los poquitos argumentos que sabía en ese momento. El argumento de que, mira, lo que pasa es que cuando en la Biblia se les llama hermanos, se está refiriendo a parientes cercanos, a primos. Era un argumento bien básico, era lo que me habían enseñado en la escuela. Y entonces llegan y ellos que venían ya armados sacan con el griego bíblico. Mira, pero es que aquí anepsios, existe una palabra en griego bíblico para primos que es anepsios, en cambio Adel, y entonces me sacaron la diferencia entre adelfos y anepsios y empezaron a ir a temas que yo nunca había escuchado y me sacaron Mateo 1:25. Mira, pero no la conoció hasta que tuvo su hijo y conoció, fíjate, conoció es tener relaciones sexuales. Y recuerdo que yo voy a que mi mamá, que ya también estaba estudiando duro la Biblia, y le digo a mi mamá, mira, ¿qué piensas tú de Mateo 1:25? Y mi mamá no sabía responder. O sea, Mateo 1:25 yo quedó así como que no sé, no consigo respuesta, ¿verdad? Que aquí pareciera que dice que la Virgen María tuvo relaciones, que sí la conoció después. Y entonces en ese momento yo, que amaba mi fe católica, sentí como un susto. Sentí como un susto porque dije, oye, pero entonces puede ser que la Iglesia Católica esté equivocada en ese punto. Y si la Iglesia Católica, porque tenía suficientemente información para saberlo, si la Iglesia Católica está equivocada en un dogma, aunque sea pequeño, aunque no sea el más importante, me parezca a mí el más importante, como el de la Virginidad de María, no es un dogma central de la fe cristiana como la Trinidad, no hay garantía de que no estuviera equivocada en ningún otro. Y entonces no hay garantía. Si está equivocada aquí, entonces tendré que sincerarme y no ser católico. Y a lo mejor me haré protestante. Entonces, bueno, entre eso, me puse a investigar en internet y me conseguí un artículo del padre Daniel Ganón, bien completo, sobre el tema de la Virginidad de María. Y cuando me pongo a averiguar, me di cuenta que los argumentos que este hermano usaba, el padre Daniel Ganón los refutaba de una manera bien contundente, pero incluso ya habían sido refutados en el siglo IV por San Jerónimo, en un artículo que ahorita tengo publicado en la página web que se llama, bueno, Contra el Vídeo, que es la primera persona históricamente que usó sus argumentos. Y San Jerónimo esa vez bíblicamente le cayó la boca y más nunca se supo de él. Y más nunca nadie cuestionó el dogma con esa intervención de San Jerónimo. Y entonces, claro, ahí yo dije, oye, pero a mí, por falta de información, casi me tumban la fe católica, por ignorancia. Y yo dije, quisiera que a otras personas no le pasara lo mismo. Y entonces, a medida que iba investigando temas y debatía, ese tema duré debatiéndolo un año, porque llegaba otro, no sé por qué, pasé por esa etapa de que me enfrascaba en los debates. Entonces llegaba uno y le refutaba los argumentos y los refutaba. Se iba y volvía otro y volvía y así. Entonces, claro, empecé a estudiar cada tema y hacer mis propios resúmenes. Y después que hice unos resúmenes de cada tema, o sea, yo mismo entendía los argumentos, me leía todo el material, investigaba en libros, profundizaba, hacía un estudio y lo iba preparando en una especie de resumen que armé como cada tema un artículo, lo iba armando. Porque mi idea era, vamos a ponerlo en un CD organizado por temas, los regalamos en las parroquias y así las personas tienen ese material y no las confunden. Esa era mi idea original. Pero claro, era una idea que no era muy práctica en el sentido de que primero dependía
de estar comprando CD para regalarlo. Segundo, iba a llegar a poca gente a la que uno le pudiera regalar los CD. Pero un amigo del trabajo me dice, oye, pero es que mira, tú tienes los archivos allí en HTML y tú le hiciste un índice que enlaza los HTML. Si tú agarras eso y lo montas en una dirección web, eso es una página web. Claro, yo soy ingeniero en computación, entendía un poco de eso y decía, ah, ok, y claro, no había cosas que entendía bien de la programación web, pero fue fácil. Claro, y en esa época no existía WordPress, entonces... No existía WordPress, era HTML. La página duró muchos años en HTML, donde yo tenía que hacer los archivos HTML y enlazarlos con hipervínculos manual, con front page, después con un programa que se llamaba Dreamweaver, pero era todo a mano. Cuando, por ejemplo, quería cambiar la estructura, tenía que cambiársela a todas las páginas. O sea, era un trabajo muy manual. Genial. Pero ahí fue que publiqué la primera versión de la página y fui depurando los artículos. La página le empezó a ir bien. Se empezó a tener mucho tráfico. Muchas veces por eso, esa página llegó a agarrar bastante popularidad y mucha gente piensa que me considero un pionero de la apologética, aunque en el fondo había, antes de mí, páginas importantísimas que hicieron un trabajo brillante, que a lo mejor mucha gente ahorita no recuerda. Siempre se ha llamado apologéticacatólica.org. Pero antes de esa página, una página que era incluso mejor que la mía antes, era una página que tenía el padre Juan Saak, que se llamaba apologética.org. Todavía existe, la gestión el hermano Martín Zavala. Ah. Pero digamos que cuando, no le siguieron agregando mucho contenido. O sea, pero en su momento era lo mejor que había. En su momento, apologética.org era lo mejor que había. De hecho, como el nombre estaba reservado, yo abrí fue apologéticacatólica.org. Cuando el padre Juan Sack lo trasladan, yo le pedí el permiso para agarrar muchos de sus artículos y trasladarlos a la mía, porque él iba, o sea, él se dio a la página y también no iba a poder seguir con la página porque lo movieron. No sé si fue a Afganistán, no sé a dónde fue que lo movieron al padre, pero no podía seguir. Eso fue lo que supe, ¿no? Hasta donde supe. Y claro, ya la página empezó a agarrar cuerpo. Y ahí es donde también surge la idea del libro, Compendio Apologética Católica, porque, claro, todos esos artículos ya estaban escritos, o sea, poco a poco, como fueron resultados de muchos años de investigación, poco a poco, porque no era que yo supiera mucho, no, porque yo soy ingeniero, yo no soy teólogo, pero lo que sí yo hice fue investigar, o sea, recopilar, por eso le llamé compendio. O sea, es un trabajo que puede haber hecho cualquiera, pero que llevaba tiempo, ¿no? O sea, que era analizar todos los argumentos, organizarlos, redactarlo de una manera donde no dejara pie a duda para responder esa pregunta. ¿Es la Iglesia Católica la Iglesia verdadera? Y por eso el libro está organizado así desde el principio a fin, desde la parte de la indefectibilidad de la Iglesia, ¿no? Cómo en verdad Cristo instituye una iglesia para montarlo como esa montaña que es visible a todos, ¿no? Que lo comentan en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, como el gran monte. Bueno, empiezo yo fundamentándome en esa parte porque era una de las cosas uno de los mejores métodos apologéticos, y lo decía Charles Alnat, un apologista mucho más antiguo. Él tiene un libro que se llama algo parecido así, no me recuerdo el nombre, pero donde él no va a cada tema en concreto, como hago yo, sino que él primero parte de allí. ¿Cuáles son las notas de la iglesia? O sea, ¿cómo puedes tú saber, si entrar en debate en cada tema individual, por qué la iglesia católica es la iglesia verdadera? Así partí yo, pero después sí voy a los temas cada uno en concreto, porque también va a ocurrir que los cristianos o los católicos van a querer saber. Ok, pero si es la iglesia verdadera, ¿tienes razón en este tema? Bueno, sí, mira, aquí tienes la evidencia bíblica y la evidencia patrística. Y por eso lo enfoqué así. Toda la información que conseguía desde el punto de vista bíblico y patrístico.
Pero partiendo de la base, de lo que decía Charles Alnat, ¿es la Iglesia Católica la Iglesia verdadera? ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. La primera razón, bueno, la Iglesia tiene que haber existido durante toda la historia, ¿no? No puede haber existido una parte sí y una parte no. ¿Cómo va a existir o sea, esa tesis que mucha gente ha comprado, tantos protestantes han comprado, de que Dios permitió que su iglesia durara 1600 años corrupta. O sea, Dios abandonó esas almas. Cristo era una especie de incompetente que instituyó una iglesia y los apóstoles apenas él se va, corren a corromperse. O sea, Cristo se muere y todos los apóstoles se mueren y todos corren a corromperse. Entonces, claro, esa idea es un poco jalada de los pelos. Cuando Cristo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y bueno, habla de que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y aparte de que entonces, ¿cómo sabemos nosotros si esa iglesia fundada por el propio Cristo se corrompe en el pleno siglo I, otros dicen que en el siglo III? ¿Qué garantía hay de que entonces ni en eso se estas ponen de denominaciones acuerdo? protestantes, entonces estas sí son incorruptibles? ¿Ah? Sí, literal. O sea, la que fundó José Smith, no, esta sí, no se corrompió. La de los apóstoles se corrompió, pero la de los adventistas no, y la de los mormones no, y la de los testigos de Jehová no, y la de los luteros no, y la de Calvino no. La mía no se corrompe. Exacto, exacto. Y porque hay en el fondo la soberbia de pensar que yo soy mejor cristiano o mi denominación es mejor cristiano que todos los que han existido durante toda la historia. Entonces, bueno, así fue que redacté el libro y lo publiqué. La primera versión salió en el 2011, pero esos artículos los venía escribiendo desde hace mucho tiempo atrás. Y bueno, gracias a Dios le ha ido muy bien y creo que he ayudado mucho a muchas personas que han buscado esa información, porque no es que sea algo nuevo, no es que sean mis argumentos, sino que yo me tomé el tiempo de tenerlos todos juntos de manera organizada, con la idea de que si alguien tiene una duda, va al capítulo del tema y la consigue. Quiero ver qué dice la Biblia, aquí está. De ese tema, aquí está. Quiero ver qué dicen los padres de la iglesia, aquí está. Entonces se volvió como una especie de pequeña enciclopedia muy útil. Exactamente, esa es como la definición, una pequeña enciclopedia muy útil. Muy bien, porque es que la información así detallada y simple de entender, como está en tu libro, mi hermano, no está, por ejemplo, en la Suma Teológica, ¿cierto? Y yo te cuento, por ejemplo, una infidencia, que, por ejemplo, yo vengo desde el ateísmo, pero cuando yo abrazo, por ejemplo, la fe católica, yo no la abracé desde lo intelectual, sino que un encuentro muy de frente con el Señor y claro, pero yo que me doy cuenta de que toda la información que yo tenía aquí tenía que reemplazarla, estaba mala. Entonces, cuando obviamente yo abrazo el catolicismo, yo lo abrazo, pero yo tengo que ir a reemplazar todo lo que tengo aquí y formarme como católico. Yo, pues, bueno, listo, voy a ser católico, pues tengo que conocer esto que ahora yo soy, ¿cierto? Y en ese proceso, pues lo primero que tenía que hacer era encontrar los argumentos de por qué existe Dios y toda esta cuestión. Y en ese proceso conocí, por ejemplo, lo que era el padre Loring, lo que era, pero me topé con Dante Urbina. Y topándome con Dante Urbina, me di cuenta que Dante Urbina, uno de los libros dentro de la fe católica que más recomienda es el libro de Compendio de Apologética Católica de José Miguel Arraiz. Y yo, pues para mí, aunque alguno dirá, no, eso es una falacia de autoridad o lo que sea, pero para mí, después de yo haber visto cómo debatía Dante y todo el conocimiento y todo eso, yo que dije, Dante está recomendando esto, tiene que ser bueno. Ahí conocí yo a José Miguel Arraiz, la página apologéticacatólica.org, conocí el libro y yo, ¡buah! Aquí está. Y entonces de ahí empecé. Claro, obviamente uno va conociendo otros apologistas y todo esto, pero el camino uno lo lleva precisamente a eso, a conocer y a formarse de manera detallada, y más que si alguien lo está explicando de una manera simple, sencilla, sin anacronismos, pero con un lenguaje muy de mi época, que yo lo puedo entender,
no es, por ejemplo, la suma teológica, que hay que tener un conocimiento aristotélico y filosófico para poder tratar de comprenderlo. No, no. El libro está escrito para el católico común que quiera aprender a conocer su fe. Entonces, en ese orden de ideas es una joya en el sentido, como lo decía, es una pequeña enciclopedia para el católico que se quiere realmente formar. Y ahí está. Entonces, José, mi hermano, dado esto, yo creo que podemos interactuar un poco con esos dos planteamientos que colocar. Ya vos me dirás de pronto en qué orden los querrás abordar, pero me parece que podemos abordar el tema que te plantearon inicialmente de la Virgen María y si la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Jesucristo, ¿cómo hacemos para saber si esta es la iglesia verdadera? Mira, el tema de la virginidad de María, si bien fue el primero que debatí, me parece que es uno de los, no es muy complicado, bastante sencillo como lo debatió San Jerónimo y más allá de, o sea, yo invitaría a que leyeran la argumentación de San Jerónimo, está muy completa, o incluso el mismo capítulo que está del libro que está en la página, pero uno de los argumentos a mí más contundentes que me parece, más allá de todos los análisis de los pasajes, es el siguiente. Y lo compartía con un amigo que incluso era protestante y estaba de acuerdo. Uno de los, un caso bien peculiar. Y es que si uno se mete o trata de empatizar con la mentalidad de un judío de la época, es inconcebible que San José, después de saber, si creemos lo que dice la Biblia, después de saber, porque se le reveló en sueños, que María tenía en su seno al verbo de Dios, hubiera pensado después llevar una vida marital con ella. O sea, eso hubiera sido inconcebible por cómo los judíos reaccionaban ante lo sagrado. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, que en el templo de Jerusalén, o sea, el Santo de los Santos, solo podía entrar el sumo sacerdote. Y creo que en una ocasión muy especial, no recuerdo exactamente, pero no podía entrar cualquiera. ¿Por qué? Porque era un lugar sagrado. Hay incluso un texto que recuerdo que el padre Daniel Ganón citaba en su artículo, el primer texto que decía sobre el templo. Esta puerta, alguien la ve cerrada, dice, esta puerta permanecerá cerrada porque Yahvé ha pasado por ella. No podrá entrar o pasar por aquí ningún hombre. Claro, y cuando Moisés incluso salía, que salía así radiante, lo, los judíos tenían mucha reverencia y también creían que, o sea, no se podía contemplar a Dios sin morir. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que un judío de la época iba a pensar, ok, bueno, o sea, una mentalidad muy a lo presente, ¿no? Bueno, no, ya, ahora me toca a mí, ya, o sea, como que si, y me lo han dicho muchos protestantes, como que si ellos ven a la Virgen como, ella fue el vaso, y usa mucho ese término, ella fue el vaso, o sea, fue como el vaso que Dios usó y ya, pero después de eso lo ven como muy normal, pero no tiene sentido. Por lo menos para mí no lo tuvo nunca. Y bueno, el otro tema, el tema que te decía, el tema central, se resuelve por las notas de la iglesia. ¿Ves? O sea, que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esas son las notas de la iglesia. Solamente la iglesia católica puede cumplir con esas notas. Y esas son notas que salen en la Biblia claramente. O sea, en la Biblia sale que la iglesia es una y eso no se cumple, por ejemplo, lamentablemente entre los protestantes, por más que, o sea, traten de negarlo. Recuerdo que hace poco, por ejemplo, una persona me dijo, mire, este artículo está tratando de refutar eh, lo que tú dices de que la iglesia católica está unida y los protestantes no, porque la hipótesis protestante es que ellos están unidos en lo fundamental. Esa es la hipótesis protestante. Nosotros también decimos que los católicos estamos unidos en lo fundamental. Obviamente no todos los católicos pensamos igual en muchos temas. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? Que en cuanto a lo que es dogma y es doctrina fundamental,
los católicos sí estamos unidos. Y si no estuviésemos unidos, no somos católicos. Así digamos que somos católicos, porque sí va a pasar que uno va a conseguir teólogos heréticos. Ahorita, en la crisis que vivimos en la iglesia, muchísimo. Pero existe la doctrina definida. El que quiera puede buscarla, puede ir al catecismo y ver qué enseña la Iglesia Católica oficialmente en un tema. En ese sentido, eso está claro. Pero si uno va a una comunidad protestante, no puede saber, porque una cosa le va a decir un luterano en su doctrina oficial, otra cosa le va a decir un calvinista en su doctrina oficial, otra cosa le va a decir un metodista en su doctrina oficial. Entonces, claro, ¿cómo puede ser el sistema protestante dividido hasta el extremo y que se continúa dividiendo la verdadera iglesia de Cristo? O sea, no tiene sentido porque dos doctrinas opuestas no pueden ser verdad las dos. O es cierta una, o es cierta la otra, o no es cierta ninguna, por lógica elemental. O sea, si esto es verdadero, esto que es contrario no puede ser verdadero, y viceversa. Bueno, en el protestantismo casi que todas tienen doctrinas distintas. O sea, habrá algunas doctrinas que muchas tendrán en común, pero son muy pocas. El grito de la sola, por ejemplo. Y ni siquiera eso. Porque, o sea, me he conseguido montones de protestantes que no creen en la doctrina de la sola fe, cristianos evangélicos, que no creen en la doctrina porque han leído la Biblia y se han dado cuenta. Entonces, claro, solamente la Iglesia Católica se ha mantenido con una doctrina homogénea que se ha ido desarrollando. Cosa que también le he dicho a muchos hermanos protestantes. Fíjate, te puedo dar varias anécdotas, ¿no? Yo le decía a unos amigos testigos de Jehová que si uno revisa sus publicaciones de 50 años atrás, ellos mismos van a tener que reconocer que es basura. O sea, y yo tengo un libro que se llama Testigos de Jehová, secta o religión, donde yo me tomé el tiempo de recopilar las publicaciones de ellos hace 50, 60, 70 años atrás. Decían a la gente, mira, ahorita no vale la pena casarse ni tener hijos, porque viene el fin del mundo y hay que dedicarse a estudiar el evangelio. Mira, no vale la pena carreras largas. No, no, no. Hay que buscar carreras cortas, métete a técnico, fontanero, carpintero, lo que sea, para que te quede tiempo. O sea, los instrumentalizaban para que buscaran una carrera corta y el resto del tiempo los utilizaban como vendedores ambulantes. La doctrina cambió totalmente. Celebraban la Navidad, ahora celebrar Navidad, no, nada. O sea, todo cambió. Si uno va, por ejemplo, a los mismos escritos de los adventistas, ocurre lo mismo. Uno agarra los escritos de la fundadora, Ellen White, pura barbaridades. Barbaridades de que, bueno, predijo el fin del mundo y ¿qué pasó? Cuando no llegó, inventaron, no, lo que pasa es que Cristo no es que iba a venir, sino que es que iba a pasar del lugar santo, lugar santísimo, y está en un juicio investigador. Recuerdo que yo tenía un amigo que a veces le daba la cola, él me daba la cola cuando salía del trabajo, y conversábamos, y yo le pregunto, pero hermano, ¿cómo es eso el juicio investigador? No, que ese juicio es porque Dios está averiguando los pecados de la gente. Pero eso empezó ¿cuándo? No, por allá, y me dio un año, 1900 y tanto, 1800 y tanto. Yo dije, pero ¿tú crees que Dios, que lo sabe todo, va a durar 100 años analizando los pecados de la gente en unos libros? Quedó así como atónito. Entonces, claro, fíjate qué interesante, ¿no? Que en cambio tú, con la Iglesia Católica, tú puedes ir a los escritos de Clemente Romano en el siglo I y le puedes sacar cosas que no pasan de moda, ¿verdad? Puedes ir a San Ireneo de León en el Tratado contra todas las herejías y puedes sacar cosas. O sea, hay como una armonía, o sea, un desarrollo homogéneo, como cuando un árbol crece, como una semilla que se va haciendo árbol. Pero en el caso protestante no es así. O sea, está evidentemente el germen de la división y es un germen lógico que surja. ¿Por qué? Porque si tú le dices a las personas que cada quien puede interpretar la Biblia
por su cuenta, que eso en el fondo, aunque ellos lo nieguen, eso es lo que hacen, ¿no? Porque ellos lo llaman la libertad, la primacía del juicio individual. Bueno, pero en el fondo, ¿qué sucede cuando tú interpretas de una manera y otro interpreta de otra? ¿Quién tiene la razón? Cada quien va a decir, yo tengo la razón. Cuando no hay una pronunciación autorizada de la iglesia, o sea, cuando no existe la figura, por ejemplo, que existió de la iglesia católica siempre, del magisterio y del concilio. ¿Qué, ¿Qué encontramos en la Biblia cuando hubo la primera gran división? En Hechos capítulo 15. La primera gran división, ¿qué hicieron? Se reunieron como iglesia, la iglesia dio una sentencia autorizada. ¿Recuerdas, no? Que cuando el tema de que, bueno, los judíos querían obligar a los otros a circuncidarse, ¿no? Querían obligar a los cristianos a circuncidarse y también había el tema de los alimentos. Alguien podría decir, si hubiera sido solo la escritura, mira, pero es que la Biblia dice en el Génesis que hay que circuncidarse y dice pacto perpetuo de generación en generación. Eso lo dice la Biblia. Exacto. Alguien podría ser sobre escriturista y decir, mira, hay que seguir lo que dice la Biblia. ¿Y qué dio San Pedro y Santiago? Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, esto, no poner más carga de lo indispensable. Y la iglesia dio un pronunciamiento autorizado, una interpretación correcta de las escrituras, autorizada. Eso históricamente jamás ha pasado en el protestantismo. Cuando empezaron a dividirse, recuerdo que una de las primeras reuniones que tuvieron es el coloquio de Hamburgo en 1500, creo que 19, si mal no recuerdo, o 29. Ya no recuerdo ahorita. Los protestantes se reunieron a debatir porque Lutero creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y los demás no. Creían en la presencia simbólica. Y terminaron anatemizándose mutuamente. O sea, Lutero, estos son herejes y estos son herejes y se dividieron y hasta el día de hoy los luteranos creen una cosa y estos creen otra cosa. Entonces, claro, ahí se ve otra vez que en la Iglesia Católica no solamente, cuando se dice católica, de paso es porque, no solo porque es abierto a todo el mundo, sino porque la doctrina ha sido la misma en todas partes. O sea, eso lo decía San Ignacio. No creen diferente una iglesia católica de aquí con una iglesia católica allá, tiene la misma fe. Y también, ¿por qué? Porque tiene sucesión apostólica, o sea, ha habido católicos durante toda la historia. Eso tampoco lo pueden decir los protestantes, aunque también ha habido personas que han intentado inventarse una sucesión apostólica. Hay un libro que se llama El rastro de sangre, no sé si sabes cuál es. El rastro de sangre. De los bautistas. No, no lo conozco. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, los protestantes se enfrentan al argumento de que solamente la Iglesia Católica proviene del siglo I y que ellos surgieron por allá en el siglo XVI, en algún otro momento de la historia? Han habido dos reacciones generalmente. Reacción 1, decir, no, pero es que la Iglesia Católica tampoco la fundó Cristo porque la fundó Constantino. Esa es una reacción. Decir que la fundó Constantino, que eso es una afirmación gratuita. Porque, se materializó de pronto y entonces la Iglesia cristiana, ¿qué hacía? Desapareció. Desapareció y apareció otra por arte de magia. No, hubo una continuidad. Ahora, el otro argumento es decir, no, es que los cristianos sí existieron, o sea, y los bautistas dicen, mira, nosotros sí existimos en toda la historia. Y hay un rastro de sangre de nosotros. ¿Cuáles? Y ellos incluso se armaron una teoría, mira, por ejemplo, aquí los tertulianitas, aquí los montanistas, aquí los husitas, aquí, y entonces empezaron los petrobrusianos y aquí, y empezaron a agarrar todas esas herejías que existieron en los primeros siglos y decir, esos eran antepasados de los bautistas. Wow, pero esos sí están más animados que los testigos de Jehová, que dicen que ellos arrancaron desde el justo Abel porque era el testigo. Algo así, pero entonces, ¿dónde está la incoherencia? ¿Dónde está la incoherencia? Que si tú estudias las doctrinas que creían esos grupos, no concuerdan ni de cerca con las que ellos creen hoy. Y otros bautistas lo han reconocido, han dicho, mira, esa teoría no tiene fundamento, porque difícilmente podemos decir que estas personas eran bautistas. Montano creía que él era la encarnación del Espíritu Santo. Los bautistas creen eso ahorita, que Montano era la encarnación del Espíritu Santo. Otros condenaban el matrimonio, lo veían como pecado. Y así, o sea, cada herejía se distinguía de otra a lo largo de la historia, pero ninguna concuerda con el protestantismo.
ninguna. A lo mejor en alguna que otra cosa, pero en todas las demás no. Entonces no se puede decir que eran precursores porque no creían lo mismo. De hecho, la doctrina de Lutero, hasta donde yo he podido averiguar, es una absoluta novedad del siglo XVI. O sea, sí, a lo mejor habría habido personas que malinterpretaron un poco esos textos de la salvación por la sola fe. Pero no hubo antes, bueno, así como un movimiento formal, una doctrina que dijera, que creyera la doctrina de la salvación por la sola fe, no. Fue Lutero y fue por un trauma psicológico. Todo lo de Lutero fue por un trauma psicológico, que es triste. O sea, nadie quiere denostar a Lutero ni faltar el respeto, pero Lutero lamentablemente sí sufrió un trauma que condicionó toda su doctrina. San Agustín dice, en uno de tantas obras que tiene, a pesar de que San Agustín hablaba de la salvación por gracia como creemos todos los católicos, hay un texto donde San Agustín dice, hay personas poco inteligentes que han llegado a pensar que porque la Biblia dice que el justo se salva por la fe, no hacen falta las obras. No sé si has visto ese sermón de San Agustín. O sea, los padres de la iglesia pensaban que solo las personas poco inteligentes creían lo que iba a creer Lutero después. ¿Y por qué Lutero lo cree después? Porque Lutero tenía un error de teológico de raíz. Él pensaba que el hecho de sentir el pecado, de sentir la concupiscencia, ya era pecado. No diferenciaba el consentir del sentir del consentir. Claro. Entonces él quizás era pecador, muy pecador, o quizás simplemente sentía las tentaciones y ya se sentía pecador, pero él vivía atormentado. Esa es la cosa, el tormento que... Y él mismo cuenta que él no iba a ser monje ni nada, ni sacerdote. Él fue que iba en un viaje y cayó un rayo y entonces dijo, se asustó y se metió a sacerdote pensando que iba a morir. O sea, imagínate cómo alguien así puede ser guía, alguien que viene de un trauma que ni siquiera, o sea, era su vocación, sino que de pronto vino ese trauma. Y muchos lo niegan, y hay evidencia de 3 psiquiatras que dieron el dictamen clínico y psicológico de Lutero, y esos dictámenes existen. O sea, aunque lo nieguen muchos, esa evidencia existe. Claro, entonces, claro, ¿qué hace Lutero? Se anestesia. Dice, ok, bueno, yo no puedo ser santo, porque él a lo mejor no pensaba que no lo podía lograr, dijo, pero ya tengo la solución. Cristo pagó por mis pecados, yo puedo seguir siendo pecador, pero bueno, ya él pagó por mis pecados y ya yo me salvé. Entonces, de ahí es donde él digamos que hace su herejía, contraria al pelagianismo, o sea, se va al otro extremo, el extremo de la salvación, que ya conocemos por la salvación por la sola fe, y todo lo demás viene de ahí. Y por eso es que los luteranos básicamente tienen el mismo error, los calvinistas, y ahí todas las denominaciones que van surgiendo. Entonces, claro, por lo menos para mí no hay duda que el protestantismo no podría ser la iglesia de Cristo. O sea, no digo que no puedan tener semillas de verdad, eso lo dice el catecismo. O sea, obviamente tienen la Biblia, no todo, o sea, en muchas cosas, obviamente por alimentarse de la Biblia, muchas cosas las tienen, son buenas, han ayudado a muchas personas. O sea, antes de una persona ser católica, o sea, antes de ser atea, perdón, a veces es hasta mejor que se haga protestante, o sea, antes de ser ateo, ¿no? Porque por lo menos, claro, se alimenta de la palabra de Dios. O sea, hay muchas cosas buenas que hay allí, que son innegables. Son hermanos en la fe. La mayoría tiene muy buena intención. La mayoría, o sea, no podemos juzgar a cada persona es un mundo. Pero yo tengo hermanos, amigos evangélicos y familia evangélica que no tengo la menor duda de que son personas que aman a Dios y que quieren servirle y que tienen la mejor intención. Pero la apologética no va con las personas, va con la doctrina. Y en ese sentido, esa doctrina que ya nació desde allí no es la verdadera doctrina cristiana. Es una doctrina que se ha ido adulterando y que con cada división, digamos que se va adulterando cada vez más, con cada nuevo cisma, con cada nueva división. Muy bien, o sea que en ese orden de ideas, ahí es donde vemos esas características que decías desde el principio. Entonces, claro, la iglesia es una, la iglesia es
santa, la fundó nuestro Señor Jesucristo, Ujú. es católica porque es la que está Todo el mundo y tiene universalmente. una misma doctrina y es apostólica porque tenemos sucesión apostólica desde Cristo hasta ahora, cosa que no tienen tampoco los protestantes. Y por eso Exacto. también Es que rechazan la doctrina. ¿Mm? mira que es que hay protestantes que incluso dicen, no, pero es que mire que este padre de la iglesia pensaba diferente de este otro y se contradicen entre ellos mismos, pero no llegan hasta el punto de ver de que aunque hayan en algunos momentos tenido ideas quizás diferentes o contrarias, llega un concilio, llega el magisterio, dice, no, qué pena, esto es así, y ¿qué hace el que está pensando diferente? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque hay una autoridad que dijo esto es así y esto es así. Se acabó la discusión. O sea, hay alguien que pone el punto final, porque si no queda como llegan las denominaciones protestantes. Claro. Cuando no llegan a ese punto final, si yo no estoy de acuerdo, entonces me salgo y fundo mi propia denominación que sí piense como pienso yo. Ese es Claro. el gran problema que tienen ellos, que no van a llegar a un punto final con una autoridad, no se van a ceñir a una autoridad, como No. dice Lucas 10:16, el que a ustedes escucha, a mí escucha, pero el problema es que ellos no escuchan esa autoridad que el mismo Jesucristo dejó. Entonces ahí es donde se va todo el piso, teniendo ellos muchas cosas buenas y positivas. El problema es cuando llega esta soberbia espiritual de la que hablabas ahorita, de que entonces yo pienso que yo soy el que tengo la razón y por eso, si el resto no piensan como yo, entonces yo me hago a un lado y fundo mi propia denominación que crea y piense como yo quiero creer y pensar. Y por eso es que también muchos apologistas católicos, sobre todo de habla inglesa, lo enfocan que el tema clave es dónde está la autoridad. O sea, esa es una pregunta también que es importante. O sea, ¿dónde está la autoridad de interpretar auténticamente la revelación en general? Y hay un gran artículo de Jimmy Atkins que desglosa ese principio precisamente de la sola escritura y parte de ese punto. Porque, ¿cuáles son las dos posiciones? Así como si pudiéramos decir dos posiciones antagónicas. Bueno, en este caso sería la autoridad está de interpretar auténticamente la iglesia versus el individuo. O sea, en el fondo todo se reduce a eso. Claro, aunque O ellos dirán que es la iglesia versus la Biblia. claro, ellos dirán que la autoridad es la Biblia, pero ahí es donde Jimmy Atkins diferenciaba entre el principio formal de teología y el principio material de teología. ¿Qué creemos los católicos? Que la revelación fue transmitida de dos maneras, por la escritura y la tradición. Ese es el principio material, ¿verdad? Los protestantes creen que solamente el principio material de teología para ellos es la escritura. Y hasta incluso en ese punto se podría decir que no estaríamos tan lejos. En ese punto solamente. ¿Por qué? Porque hay teólogos católicos que piensan que en la escritura podría estar toda la revelación. O sea, me recuerdo, por ejemplo, que Monseñor Ocariz, el que era prelado del Opus Dei, que estaba a cargo del Opus Dei, él tiene un libro que creo que se llama Teología Fundamental, donde él dice que eso sería un tema de investigación. O sea, un católico podría creer en la suficiencia material de las escrituras, que en las escrituras está toda la revelación de manera explícita e implícita. Eso es algo que no está resuelto, ¿verdad? Un católico podría creer, por ejemplo, que el dogma de la Asunción de la Virgen existe en la Biblia. Podría creer que está en Apocalipsis 12, porque sale prefigurado. Y alguien podría decir, no, pero no necesariamente. No necesariamente, porque hay otra interpretación y esa mujer que sale ahí a lo mejor es Jerusalén, o a lo mejor es otra cosa, podrían decir, ¿verdad? O es la iglesia. Bueno, alguien podría decir lo contrario, está bien. Pero el punto es que es algo discutible. Si todo está, o sea, la suficiencia material de las escrituras sería algo que un católico podría plantearse. Ahora, ¿qué dice el concilio? Por ejemplo, el concilio, bueno, y lo dice la constitución dogmática de Iberbon, y lo dice también el catecismo, que la iglesia no sale de la escritura, no sacas exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado. ¿Qué significa? En mi opinión,
No es que no está diciendo ahí que todo sí está en la Biblia o todo no está en la Biblia. No está diciendo eso. Está diciendo que la certeza de todo lo revelado no se saca exclusivamente de la Escritura. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo con la Biblia veo Apocalipsis 2 y yo no, a lo mejor solamente con eso, sin una tradición, yo no tengo certeza de saber, mira, sí, a lo mejor eso sí hace referencia al dogma de la Asunción o, por ejemplo, al dogma de la Inmaculada Concepción. A lo mejor si yo leo el Evangelio de Lucas, a lo mejor con eso no tendría suficiente certeza absoluta para saber el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero sí, a través de la tradición sí puedo tener certeza y a través del magisterio. Entonces, claro, una cosa es ese principio material donde ya hay una diferencia que a lo mejor no sería tan insalvable, y lo explica Jimmy Anke en ese artículo, pero donde ya se rompe todo y donde nos alejamos más en el principio formal de teología. O sea, de esa revelación, ¿quién la interpreta auténticamente? Ya sea que tú creas que es solo la escritura o creas que es solo la escritura y la tradición, pero ¿quién la interpreta? Bueno, los protestantes dicen cada persona individualmente. Y los católicos decimos la iglesia unida. La iglesia unida por medio de las autoridades que instituyó Jesucristo. Una posición, la posición protestante que parezca a lo mejor muy atractiva para muchas personas, no tiene fundamento alguno en la escritura. Ninguno. En ninguna parte de la Biblia se dice que la interpretación final de cada texto de la escritura reposa en cada creyente y de manera individual. Eso no sale en ninguna parte. Más bien, San Pedro lo condena. Dice, ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Lo dice, aunque no habla de la escritura en general, habla de la profecía de la escritura. Pero, ¿qué está diciendo? Que no puede llegar a alguien, y ese texto lo conocen los protestantes. Dicen, claro, no es por cuenta propia, es con el Espíritu Santo. Ajá, pero es que lo estás haciendo con cuenta propia, porque es que tú no estás escuchando una voz del Espíritu Santo diciendo esta es la correcta interpretación. Es lo que tú intuyes que te está hablando el Espíritu Santo. Pero claro, tú le dices a un luterano, ¿qué te dice el Espíritu Santo? Y le preguntas a un calvinista, ¿qué te dice el Espíritu Santo? Y no puede ser que le diga cosas distintas a los dos. Entonces, obviamente, no es el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que era el Espíritu de la verdad, no de las verdades. Claro, claro. Fíjate que otra anécdota, una vez hablando casualmente del mismo tema de la Virgen, una chica me pone, para que veas cómo es subconsciente eso de que ellos creen que lo que ellos les sale de la barriguita es el Espíritu Santo. Yo recuerdo que esta joven me presenta este texto, Mateo 1.25. Mira, Mateo 1.25. No la conoció hasta que tuvo su hijo primogénito. Y yo le digo, ¿y qué? Bueno, ¿qué te dice el Espíritu Santo? O sea, ella juraba que la forma de ella entender el texto era el Espíritu Santo. O sea, ella confundía su propia opinión con el Espíritu Santo. Eso es una forma de idolatría. O sea, es una inconsciente, no digo que sea culpable, pero es una forma de idolatría. Considerar su propia interpretación equivalente a lo que dice la Biblia. Y eso es un punto ciego que está ahí, que siempre tienen los protestantes, que es creer que lo que dice la Biblia y lo que ellos entienden de la Biblia es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Si fuera lo mismo, todos entendieran igual. Entonces, bueno, digamos que esas son una de tantas razones por las que creo que, en mi caso, yo consideré útil, aunque no me dedicara tiempo completo a la apologética, porque nunca lo pude hacer, tenía una familia y mis 3 hijas que sostener y tantas otras cosas, sí me pareció que era necesario poner un granito de arena ahí, como tantas personas que también ya lo están haciendo. Claro que sí, mi hermano. No, y yo creo que habemos muchos que obviamente tenemos familia y no podemos, por ejemplo, dedicarnos a la apologética a tiempo completo, como por ejemplo si puede hacerlo un sacerdote, ¿cierto? Claro. Que aún así, siendo un sacerdote, también tiene sus responsabilidades, más por ejemplo si es un párroco, ¿cierto? Claro. Y uno podría decir, sí, él podría dedicarse a la apologética de tiempo completo, pero aún así hay responsabilidades con las que cumplir y no se debería, ¿cierto? Entonces, Claro. en ese orden de ideas, yo creo que el granito de arena que podamos ir dando, colocando, ofreciendo con lo que ya Dios nos ha dado, que tampoco podemos obviamente ser egoístas con el conocimiento y las herramientas que el mismo Señor nos ha ido brindando a cada uno de nosotros,
Claro, Ujú. el transmitirlo de la manera que podamos, sin descuidar nuestra primera responsabilidad, yo creo que esa es como la misión. Por eso yo muchas veces separo lo que es vocación de misión. Y obviamente nuestra vocación es lo principal, que es claro, la familia, la vocación que hayamos sido llamados. Y la misión en este caso, por ejemplo, listo, tenemos una misión desde la apologética y puntualmente pues como el Señor nos la haya ido mostrando, porque hemos visto que hay canales de diversas maneras. Hay unos canales que se dedican más que todo al tema de los debates, otros que son más de reflexivos, otros Ujú. que son enfocados al católico específicamente, ¿cierto? Entonces, Sí. otros que, por ejemplo, no tienen canales, sino que les gusta más el tema de escribir artículos. Entonces, Ujú. de la manera que el Señor nos vaya llamando, yo creo que es esa misión a la que no podemos decirle que no, sino que Claro, debemos antes seguir el ejemplo de la Santísima Virgen María y decirle, he aquí el esclavo, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en ese sentido, si nosotros mismos ponemos nuestro granito de arena dándole ese sí al Señor para claro. transmitir lo que Él ya ha hecho en nosotros, yo creo que vamos por buen camino ahí. Y si no lo hiciéramos, no pasarían las maravillas que cada día van pasando, donde vemos, por ejemplo, hermanitos separados, ateos y gente que ha estado en los abismos más profundos, venir y abrazar la fe católica. Es, Claro. es, es, Y fíjate que, bueno, aprovecho de tocar otro tema que me parece bien interesante y lo he tratado mucho en mi blog, pero me gustaría volver a comentar aquí contigo. Y creo que una parte clave para que la apologética sea efectiva, que muchas veces se nos olvida a los católicos y los que nos dedicamos a la apologética, es hacerlo con caridad y con mucha empatía con los hermanos separados. Porque claro, yo por ejemplo ahorita puedo ser muy duro con el protestantismo, con la idea, pero algo que a veces nos cuesta entender y a veces tenemos la tentación de caer, yo mismo he caído muchas veces en esa tentación de pensar que la otra persona está equivocada como que si fuera a propósito. Realmente no suele ser así. Y si nosotros nos entrenáramos un poquito en inteligencia emocional y saber que, primero empatizar con el otro, en saber que es un hermano, que más bien nosotros lo que hacemos es para ayudarlo, para sacarlo del error. Pero él en ese estado, a lo mejor puede tender a ser agresivo atacando la iglesia y eso nos puede poner en un estado un poco tóxico. Hay un libro de Carl Keating, no sé si lo conoces, que se llama Catolicismo y Fundamentalismo, un libro que, bueno, lamentablemente dejé en Venezuela, pero es un libro que está en inglés muy bueno, donde él habla del círculo vicioso que es el protestantismo. O sea, cómo agarra a un católico y lo vuelve anticatólico. O sea, lo explica muy bien. Él dice algo así, ¿no? O sea, el protestantismo es una doctrina que no es una doctrina sólida, pero está preparada para ser efectiva a cierto sector de la población católica. ¿Cuál es ese sector? El sector vulnerable que no conoce apologética, que no conoce doctrina. Ese sector es sumamente vulnerable. Esos argumentos, porque son argumentos simples, como el socialismo, es como el comunismo. Es muy atractivo a muchas personas, a pesar de que cuando tú lo analizas concienzudamente, pero no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, igualito es así el protestantismo, es como el comunismo. Ataca a un sector de la población débil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando agarra a ese sector de la población, como me pudo haber agarrado a mí, envenena a la persona. No estoy hablando de todos los protestantes, sino de aquellos que son más anticatólicos, porque todo protestantismo en el fondo lleva un grado mayor o menor de anticatolicismo. Pero este catolicismo fundamentalista anticatólico que ocurre, que hay mucho, agarra estos católicos, los envenena con los argumentos y entonces les hace pensar que los demás católicos están pobrecitos, aprisionados por la ramera de Babilonia. Y entonces dicen, les da un sentido a su vida. Tienes que salvarlos. Y ellos sin saber se vuelven replicadores. Es como cuando un virus entra a tu cuerpo y se replica. Bueno, el protestantismo es así. Agarra a un individuo y lo vuelve un replicador. Ahí es que hace falta la apologética, pero hay que entender que esa persona que está bajo el efecto de esa ideología, hay que ayudarla, hay que intentar ayudarla. Y hay que verlo como lo que en verdad es, un hermano que necesita ayuda. Y hay que tratar de evitar, aunque
cueste, porque las discusiones pueden caldearse, lo que sea, de ser agresivo. Y por una razón muy, muy simple. Cuando tú eres agresivo con un hermano, el hermano se cierra automáticamente. Cuando tú estás discutiendo con alguien, si tú quieres tener la más mínima probabilidad de que esa persona se abra, no puedes ponerlo a la defensiva, porque él ya va a querer ganar. Si tú le dices, mira, y cedes a la tentación de agredirlo, o sea, tonto, lo que sea, él se va a cerrar. La oportunidad que tenía, por lo menos con él, se fue. Y por eso siempre recomiendo en la apologética evitar ese tipo de apologética ofensiva y de meme que me consigo tanto en las redes sociales, porque claro, yo entiendo que muchas personas sientan los ataques de los protestantes en esos foros y las comunidades, hay mucha toxicidad y reaccionen igual, pero no se puede caer en eso. ¿Por qué? Porque cuando uno reacciona igual, por más que crea que está atacando a esos protestantes, aparte de que esos protestantes se cierran más, también estás agrediendo a los demás que a lo mejor no son así, porque esos son poquitos, pero son los que hacen más ruido. Es como el Twitter. El Twitter está la gente más tóxica, ¿verdad? Literal. Pero no representan a la población. Son los más tóxicos los que hacen más ruido. Igual ocurre con que los protestantes más anticatólicos son los que hacen más ruido. Entonces, claro, si uno se pone protestonto, Sectario, protestante. Sí, eso es totalmente contraproducente. Llamar Literalmente, sectario, hermano. menospreciar la comunidad de fe la comunidad de los hermanos. O sea, eso está mal. Ahora, es cierto que hay un hecho objetivo, solo hay una iglesia y solamente las comunidades que tienen legítima asociación apostólica pueden llamarse formalmente iglesia. La de los hermanos separados, pero fíjate que en los documentos de la iglesia, a la mayoría de las comunidades eclesiales no les llaman sectas, como se suele meter muchos católicos a todos en el mismo saco. Tu secta, ya va. Les llaman comunidades eclesiales, porque hay sectas, sí es cierto, y hay comunidades eclesiales. Pero no son ni de cerca lo mismo. Yo investigué mucho el tema cuando hice el artículo, el libro de los testigos de Jehová, que lo llamé Testigos de Jehová, secta y religión, y ahí recuerdo que tenía un libro donde salían todas las definiciones de secta y les investigué. Y tú te pones a ver, y la mayoría de las comunidades eclesiales protestantes no son sectas porque no tienen las características de una secta. ¿Cuáles son las características de una secta? Es piramidal, tiene un líder donde la palabra es incuestionable, los aíslan del grupo. Bueno, por más que muchos católicos le tengan animadversión a algunos protestantes, eso nunca ocurre en muchas comunidades protestantes. ¿Por qué? Porque en una misma comunidad protestante, en muchas, no digo en todas, si el líder se pone a predicar otra doctrina, muchos de la misma iglesia que tienen como autoridad ellos mismos, no lo tienen como líder infalible. Si ese líder dice algo que según ellos está contra la Biblia, votan el líder. Claro, sí, ellos mismos son los que montan al pastor, obviamente. Ya no queremos a este pastor, monte ese otro. Se puede montar otro, pero en ese sentido no es que tienen una característica de una secta tradicional, como puede ocurrir con los adventistas, que tenían una señora que lo que ella decía era casi que la Biblia. O los mormones, que tenían un sujeto que hasta inventó un libro y dijo que se lo mandó un ángel morón. O sea, hay diferencias entre ese tipo de sectas, mormones, adventistas, testigos de Jehová, y ciertas comunidades evangélicas que, por más que estén en el error, no sería justo llamarle secta y no sería justo englobar a todo el mundo como que todos son sectarios. No necesariamente todos son sectarios. ¿Tienen una como visión cristiana distinta? Sí. O sea, ¿no estamos de acuerdo? Sí, obviamente. Pero no son sectas. Y aunque así fuera, en muchos casos, porque sí considero yo que hay muchos protestantes que son sectarios, como también hay muchos católicos que son sectarios, no es sensato en un debate salir con esas agresiones, simplemente por prudencia y simplemente porque, como he dicho, vas a hacer que la otra persona se cierre. O sea, el diálogo, la apologética más efectiva es aquella donde tú tratas de convencer a la otra persona de la verdad, de buena manera, y a la vez a los que oyen. O sea, es un poco distinto al debate político, donde en el debate político lo que interesa es destruir al adversario.
O sea, por ejemplo, ahorita en el debate Lula versus Bolsonaro. Ahí Bolsonaro, si quería ganar, que lo aplaste. Que lo aplaste. Claro, Y de hecho, gana el que más duro habla, el que más aplastó, el que más... no, y en este caso, bueno, Bolsonaro lo hizo muy bien cuando le echó en cara, por ejemplo, en el último debate a Lula, que los amigos de él eran los que estaban persiguiendo la Iglesia Católica. Mira, pero tú dices que Ortega es tu amigo, sí es mi amigo. Bueno, mira, está agarrando a los sacerdotes y lo está metiendo preso. Y está expulsando a las monjas. O sea, en ese tipo de debate político, está bien que tú destruyas al oponente. O sea, lo entiendo, porque es política y conviene ganar, porque el principal objetivo es de convencer de cara a los espectadores. Pero la apologética es distinta, porque no solamente es el espectador, es la persona con que debate. Y recuerdo que, bueno, eso lo decía, me acuerdo que lo dejó ese comentario en mi blog una vez Monseñor Miguel Antonio Barriola, miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, que en paz descanse, un gran sacerdote. Él decía, lo que pasa es que en la apologética, lo estoy parafraseando, no me acuerdo las palabras textuales, debemos buscar convencer. ¿Y qué significa convencer? Vencer con el otro. Convencer. Vencer con el otro. No vencer al otro. No aplastar al otro. O sea, la mejor victoria es donde tú convences al otro. Y lo he visto en todos estos, yo calculo ya, bueno, casi 20 años de estar medio involucrado, a veces más, otras veces menos, con la apologética. Me he dado cuenta, mira, y te pongo otro testimonio. Tú sabes que hubo un tiempo en que yo cuando me quise meter un poco en esos debates, ya no debato tanto, pero cuando me quería meter duro en los debates, me metí en un foro donde habían 100.000 protestantes, 30.000 protestantes y me ponía yo ahí a debatir. Y una vez me metí en el foro de las Sociedades Bíblicas Unidas y debatí con todos los pastores. Al final me terminaron votando. Bueno, yo recuerdo que me metí en un foro que creo que todavía existe, que se llamaba iglesia.net. Era donde estaba lo más anticatólico que existía. Lo más anticatólico. Pero los protestantes más tóxicos que te puedas imaginar. Ellos tenían su arma secreta. Ellos creían que el superarma contra la Iglesia Católica era, creo que las decretales pseudoisidorianas. No me acuerdo. No me acuerdo los nombres. O sea, ellos tenían un argumento más flojo que ellos pensaban que eran como... Ellos llevaban como un fusil de palo, pero pensaban que era como una bazooka antiaérea. Y ellos llegaban y debatían con los católicos que estaban ahí. Habían varios católicos guapos que se metían ahí, pero también un poco masoquistas, digo yo, no sé. Yo también era medio masoquista, me metí ahí a debatir con ellos hasta que me votaron. Esa vez reconozco que me votaron con razón, porque yo sí, una vez sí se me fue la chaveta y insulté a un protestante. Y me votaron con razón. Pero claro, había gente que habían insultado más duro y no se la perdonaban. A mí no me la perdonaron. A la primera, ¡pum!, por fuera. Bueno, pero ¿a dónde va la anécdota? Porque me estoy yendo del tema. Hay un compañero que es blogger conmigo en Infocatólica, Luis Fernando Pérez, que él era protestante. ¿Cómo se hizo él católico? Porque hubo una persona que participaba en ese foro, que también estaba en Infocatólica, que es Fray Nelson Medina, que con paciencia empezó a dialogar con él. Luis Fernando era anticatólico. ¿Cómo Luis Fernando pasa a ser católico? Porque hubo alguien que se tomó el tiempo de hablar, no desde el sentido agresivo. No, y Fray Nilsson que habla con ese amor y esa Claro, paz. y fíjate el fruto que produjo Fray Nelson en la conversión de un hermano que no se hubiera dado porque todos los demás no lograron nada. Y algo que me pareció muy curioso para que tú veas que esa técnica tampoco le funciona a los protestantes, que hubo un protestante que yo vi ahí un comentario que me llamó la atención en ese mismo foro que dijo, mira, yo tengo aquí como 15 años participando, 10 años, no me acuerdo cuánto tiempo dijo. Y ni un católico en este foro se ha hecho protestante. Más bien ha ocurrido lo contrario. O sea, él admitió, aquí no estamos para convencer a nadie igual, porque aquí estamos para ganar los debates, porque igual aquí nadie se ha convertido. Ahí es donde yo dije, wow, o sea, esta persona está admitiendo que en el foro más anticatólico que existe,
en habla hispana, no han podido Más de 10 convencer a un años. solo católico en todos esos años. Más bien, en ese foro, los protestantes se han hecho católicos. ¿Qué significa? Lo que te decía en un comienzo. El argumento protestante contra un católico medianamente formado es absolutamente inútil. Y un Absolutamente inútil. católico, y un católico mal formado no se va a meter en un foro de esos. Claro, pero un católico mal formado sí es la víctima perfecta. Porque le dicen, Exacto. mira, tú adoras esa imagen. Ay, sí. Eres idólatra. Soy idólatra. Soy idólatra. No, verdad, soy idólatra. Claro, porque está mal formado. Pero un católico, ¿qué católico medianamente formado cree que las imágenes son dioses y que las adora? Nadie. Pero con ese caballito de batalla, ¿cuántos no convence? Ah, verdad, yo era idólatra. Entonces, y muchos testimonios que uno ve, y cuando veíamos ahí, porque ahí sí me conseguí muchos católicos en ese foro. Pero ¿qué decían? ¿Qué decían? El mismo testimonio de un protestante que sonaba muchísimo, Daniel Sapia, que tiene una página que se llama Conoceréis la Verdad, otra página súper anticatólica. No, cuando yo era católico, entonces yo era esto, yo era lo otro. O sea, todos los protestantes generalmente que se hicieron católicos dicen, cuando yo era católico era borracho, era mujeriego, era fornicador, era Casi drogadicto. siempre los que tienen como ese guioncito, casi siempre son los que van como a la rama más pentecostal. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo allí? Que eras un mal católico. Por eso te hiciste protestante, porque no, o sea, lo que podías haber encontrado en la iglesia católica, no lo habías buscado allí, o sea, eras un mal católico, entonces tú asumes que era equivalente ser católico con ser eso. No, es que tú eras un mal católico, pero si tú ves los testimonios de otros hermanos que se hicieron católicos, más bien es lo contrario. Ellos no te dicen, cuando yo era protestante, yo era borracho, yo era esto. No, cuando eras protestante eran cristianos sinceros, que trataban de vivir el evangelio bien, por más que estuvieran equivocados. Caso Fernando Casanova. Fernando Casanova, él no dice, no, cuando yo era protestante yo era borracho y le pegaba a mi mujer. Él no dice nada de eso, ¿verdad? O Exacto. Scott Hahn, o Marcus Grody. Tú no ves, ellos eran pastores, O Santiago teólogos. Alarcón. Sí, o sea, eran teólogos, eran personas doctas. Entonces, esas personas doctas, precisamente porque se hicieron más doctas, se hicieron católicos. Uno de los casos que a mí más me llamó la atención es, se me olvida el nombre, se llama, déjame googlearlo rápidamente, creo que se puede hacer. Claro. Dame un segundo. Hay un caso de un pastor pentecostal, no sé si tú lo recuerdas, que lo tengo yo publicado en mi canal. Lástima que ese video se ha visto poquito. El pastor ya murió, ya lo voy a conseguir en 3 clics. Mira, se Y llama si se ha visto poquito, lo dejamos Alex también aquí Jones. en la. Alex Jones, ¿no? Este es un señor que tenía 50 años de pastor, algo así. En el video lo pueden revisar. Pastor pentecostal, uno de los pastores más reconocidos en su comunidad. Y él quiso hacer un experimento. Él quiso decir, bueno, vamos a hacer algo novedoso. Voy a averiguarme cómo era un culto en el siglo I. Y empezó a leer los padres apostólicos. Y claro, implementó una misa, como era una misa, una Eucaristía en el siglo I. Todo el mundo le encantó. ¡Oh, wow! ¡Qué guapo esto! ¡Qué guapo! Y entonces él empieza a leer siglo I, siglo I, siglo II. Y entonces la comunidad le empezó a gustar mucho eso. Pero hubo personas en su comunidad que empezaron a decir, pero esto es como que suena católico. No, no, eso no es católico. Esos eran como eran los cristianos en el siglo I. Claro, ellos no saben que ser cristiano en el siglo I era ser católico. A lo mejor no con una liturgia como la conocemos ahorita, pero la doctrina era la misma. Entonces, claro, si por ejemplo, él llegaba y leía la Didache, siglo I, ¿cómo bautizan? ¿Cómo bautizan los católicos? Y le preguntaban, ¿pero es que acaso vas a bautizar por aspersión o porque tiene que ser por inmersión? Y claro, él empezaba a ver que es que los cristianos de esa época no lo hacían necesariamente de una manera. Ajá.
O por ejemplo, cuando se hablaba de la Eucaristía como sacrificio, que es algo que los protestantes rechazan enfáticamente. Todos los padres apostólicos de manera unánime reconocen en la Eucaristía el cumplimiento de la profecía de Malaquías 1:11, donde dice, desde donde sale el sol hasta el ocaso, se ofrece un incienso, un sacrificio de incienso en oblazón pura. Cuando en ese contexto, si uno lee el texto, ¿cómo Dios dice eso? O sea, ¿cómo Dios dice que rechaza los sacrificios animales y habla de un sacrificio que se presenta siempre y en todo lugar, desde donde sale todo hasta el ocaso? ¿Cuál era ese sacrificio? Dios lo estaba viendo desde la eternidad, el sacrificio de la Eucaristía, que se presenta, la misa se celebra cada hora, cada día, todos los días. Y él decía, estos sacrificios no me agradan, los sacrificios cuando me dan una rescoja. Pero el sacrificio de la Eucaristía no lo dice así, obviamente, en Malaquías 1:11. Bueno, pero hacía referencia a ese sacrificio. Todos los padres de la iglesia de la YDH en adelante entienden que ese sacrificio que hace referencia a Malaquías 1:11 era el sacrificio de la misa, era el sacrificio de la Eucaristía. Y los protestantes, parte de su doctrina fundamental es que eso no es un sacrificio, es un memorial. Entonces, claro, él empieza a ver ese choque. Al principio lo acusan de católico y al final termina diciendo, lo pueden ver en el video, se los recomiendo mucho, ese video vale la pena. Está en el canal de YouTube Apologética Católica.org, Alex Young está ahí, lo consiguen, solo hay 30 videos en ese canal. Y fíjate, él mismo llega y dice que tuvo que reconocer que se estaba haciendo católico. Se hizo católico, quiso ser sacerdote, lamentablemente no lo logró porque estaba casado, se hizo diácono. A lo mejor hubiera podido serlo si hubiera entrado en un rito que no fuera el latino, pero no, claro. Él era del rito latino, no era católico de un rito oriental, o a lo mejor de los ordinariatos anglicanos que sí hay sacerdotes casados. Entonces la disciplina en el rito latino era esa y no pudo serlo. Un video bien interesante porque lo llamativo también no solo fue eso, sino que él se convirtió en casi que la tercera parte de su iglesia. O sea, la reconversión de él no solamente fue de él. O sea, cuando esas conversiones son así, desde el estudio, de la profundización, desde la espiritualidad, arrastran. No es el único caso. Hay muchísimos casos así, como el caso de Scott Hahn también arrastró muchísima gente. Gente docta, no el típico católico que dice yo era borracho y le pegaba a mi mujer, no. Estos eran gente docta. El caso del cardenal Newman es también súper memorable, o sea, porque arrastró muchísima gente, o sea, se llevó consigo un conjunto de puros intelectuales. O sea, claro, eso es algo que llama la atención. No quiero decir que no exista también el caso del culto católico que se hace protestante, eso puede pasar, pero hasta ahora yo lo veo como más extraño. Hasta donde yo he podido analizar muchas veces los testimonios, no parece eso. Fíjate, otra pequeña anécdota. Hay un artículo que una vez yo analicé de un sacerdote que creo que se llamaba Luis Padrosa. Él empezaba su artículo diciendo, soy católico y fui católico. Me sabía todos los argumentos, me los estudié todo, lo sabía todo. Y cuando conocí el protestantismo, bueno, entonces dejé todos los argumentos católicos. Y cuando tú ves cómo él argumenta, tú dices, oye, pero tú dices que tú sabías todo y te lo sabías todo y argumentas cosas que un protestante, un católico medio formado, argumentas como protestante, porque un católico medio formado no argumentaría como argumentas tú. Y ahí como que se le va el primero, ¿no? Se le va el primero porque uno se da cuenta de que católico formado. Es muy parecido, por ejemplo, no sé si conoces el caso de Alberto Rivera. Es un personaje que fue muy famoso décadas atrás. Creo que no sé si ya habrá muerto. Era supuestamente un obispo católico, jesuita, que había llegado a la más alta jerarquía de la Iglesia Católica. Ok. Y se hizo pasar y dijo, me convertí en protestante. Entonces vino una editorial de las más anticatólicas que existe, que es las caricaturas estas de Chick Publication, y lo toman de protagonista a él. Y entonces él, como venía de la Iglesia Católica, empieza a revelar secretos, supuestos secretos ya sé cuál era. de la Iglesia Católica. Entonces, que la Iglesia Católica está detrás de los nazis, que la Iglesia Católica está atrás de todos los males de la humanidad, la Iglesia Católica está detrás.
Entonces, claro, ellos pretenden educar, entre comillas, con caricaturas. Entonces, todo lo revela, todo lo que saben es porque se lo reveló Alberto Rivera. Ah, porque es que Alberto Rivera era jesuita. Entonces sale, mira, por ejemplo, la Eucaristía es redonda porque los sacerdotes estaban, jajaja, vamos a ver cómo hacemos que la gente adore al Dios Sol. Vamos a hacer a la Eucaristía redonda. Jaja, y sale el diablo ahí hablándole a un sacerdote. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que el diablo le hablaba así al oído a un sacerdote? Exacto. Porque se lo reveló Alberto Rivera. Y lo más curioso, cuando tú vas a ver los argumentos de Alberto Rivera y lo investigas, resulta que nunca fue obispo, nunca fue nada, fue un farsante. Y no solamente eso, sino que investigando yo un poco me encontré un foro protestante que creo que todavía existe. Es más, quizás todavía ese artículo está ahí porque no lo borran, donde personas que conocieron a Alberto Rivera dicen que era un estafador, que lo robó. O sea, el tipo iba a las iglesias, vendía su show de converso al protestantismo, de que se salió de la ramera del Apocalipsis. Bueno, ganaba dinero, vendía libros, los Cheap Publication lo ensalzaba y que le pedía préstamos a las personas que nunca la pagaba. Bueno, ese tipo de argumentos se consigue uno de personas que dicen que se convirtieron al protestantismo y cuando tú vas a ver, no tienen la formación que dicen haber tenido. No digo que sean todos los casos, pero la mayoría, claro, repito, de los que yo he visto, yo veo los casos de conversión en la Iglesia Católica son personas formadas que no llevaban una vida así que uno diga, oye, pero es que era un borracho, era esto, era lo otro. No era nada de eso. Sí, yo sé que normalmente al protestante le choca mucho esta frase, pero la evidencia es que es algo que es muy real. Católico ignorante, seguro protestante. Eso es una frase. Y la comita de esa es que buen protestante, futuro católico. Sí. Sí. Mira uno la honestidad intelectual de un buen protestante y ineludiblemente, sea rápido, a mediano plazo, a largo plazo, el proceso de cada uno es distinto, termina llegando a abrazar la fe católica. Sí, y esperemos que en muchos casos sea en vida, en otros casos nunca se concrete en vida, porque también hay el fenómeno de que los prejuicios pesan mucho. O sea, en no todas las personas, o sea, habrá protestantes bien intencionados, pero ¿qué sucede? A lo mejor en esta vida no les da tiempo de reflexionar en esos temas clave lo suficiente. Eso pasa. Y otras veces es porque, o sea, hay diversas razones. Los prejuicios pesan. O sea, imagínate que tú estés en una denominación donde te hablan tan mal de la Iglesia Católica que tienes una imagen totalmente distorsionada de lo que es la Iglesia. Es muy difícil que superes esos prejuicios. No recuerdo cuál era el cardenal que decía que se me fue el nombre ahorita, siempre me acuerdo, pero él decía algo así, un cardenal muy santo. Decía, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo la frase exacta, decía que muchos creen que odian a la Iglesia Católica, pero no la odian lo que en verdad ellos creen que es la Iglesia Católica. Fulton Sheen, ese. Fulton Sheen. Él lo dijo. Y realmente es así, o sea, hay mucho prejuicio, no todo el mundo lo supera. Y eso es una labor del apologeta. Y por eso también hablaba de lo de la caridad, que es tan importante para que esos prejuicios puedan ser superados claro por la mayor cantidad de hermanos posible. Amén. Bueno, con base en lo que decías ahorita, mi hermano del católico apologista, totalmente de acuerdo. Y yo, por ejemplo, lo decía hoy en un chat, y yo decía, hombre, es que normalmente el católico apologista se ha dedicado a fundamentar su defensa de la fe en Primera de Pedro 3:15. Y estamos claros, correctos, y yo también lo hago. ¿Cuál es el problema? Cuando se nos olvida leer el versículo 16. Porque es que nos quedamos a que sí, tenemos que tener razones de nuestra fe, nuestra esperanza y de respuesta, pero se nos olvida el cómo. Y el cómo es con humildad, con mansedumbre, con respeto. Claro. El problema es que cuando ya no lo hacemos así, en vez de acercar a un hermano separado, lo alejamos más. Exactamente. Lo alejamos más. Porque es que el primer argumento tiene que ser el amor, y es a lo que nos invitó nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros vamos a dar un argumento y una defensa de nuestra fe,
desde el insulto, desde los ad hominem, desde los improperios, por más que nosotros tengamos la verdad, esa verdad no le va a calar jamás al hermano separado, lo va a desalejar porque va a decir, uy, no, pues que así son los católicos, no, muchas gracias, da media vuelta y se va, ¿ya? Mientras que, como decía San José María Escrivá de Balaguer, que hay personas que jamás en su vida van a leer la Biblia, jamás van a leer las escrituras, pues que el testimonio de nuestra vida sean esas escrituras que esa persona nunca va a leer. Y eso es lo que lo va a acercar realmente a la fe. Entonces, tenemos que nosotros mismos como católicos y los que estamos en este mundo, en este caminar de la apologética, empezar a reflexionar también en el cómo lo estamos haciendo, porque estamos alejando mucho a muchos hermanitos separados, aunque le estemos hablando con la verdad, porque lo estamos haciendo de manera equivocada y por eso los terminamos desalejando. Y las preguntas, mi hermano, que te iba a hacer es así, te la voy a leer textual. Ok. ¿Cómo lidias con el hecho de que en internet, tanto por escrito como por video, salgan personas que usen tu ya ganado nombre? Pues indudablemente eres un referente de la apologética católica, para decir que te refutaron. ¿Qué consejos darías a los apologistas que trabajan en redes sociales y que tienen que lidiar con esa realidad de que sale uno y otro y otro y otro supuestamente que los refutó? Mira, la verdad, nunca me ha preocupado lo más mínimo. A veces me pasa, mira, persona dice que te refutó y cuando yo voy a verlo, digo, pero esto es una refutación. O sea, esto no es una refutación. O sea, yo podría no contestar nada y a lo mejor no sería necesario. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. O sea, lo que pasa es que las personas, y bueno, ese es un error no solamente de protestantes, sino de católicos, muchas veces tienden a ser un poquito triunfalistas en lo que escriben. Yo, por ejemplo, en mis videos prefiero no poner refutación a fulano. Entonces, si tú ves los 30 videos que tengo, pongo de respuesta. Porque, no sé, en algunos casos, y sobre todo en los casos de los protestantes, lo veo fatuo. Hace poco, por ejemplo, no sé si van a mi canal, van a ver que yo estoy respondiendo un video sobre un protestante que dice que me refutó en el tema de la comunión de los santos. Si tú vas a su canal, que tiene como 47,000 seguidores, pero que me da la impresión de que, bueno, si tú ves las visitas, tiene muchos seguidores, pero no tiene visitas casi, ni me gusta. Yo pienso que es precisamente por eso, es una teoría, puedo estar equivocado, es porque fulano refuta a... evangélicos refuta Pastor Fernando Casanova, evangélicos refuta Padre Luis Toro, evangélicos refuta, y cuando tú te pones a ver, o sea, no son refutaciones, son simplemente interpretaciones distintas. En el caso del tema de la comunión de los santos, cuando yo me pongo a ver lo que decía, mira, lo refuté porque este erudito protestante interpreta el versículo distinto, pero bueno, eso es una refutación. O sea, ¿te parece serio decir que eso es una refutación? Entonces, ¿qué sabes que sí más veces me preocupa? Y que creo que nosotros deberíamos tratar de arreglar eso, o sea, ayudar a otros hermanos en la apologética, que muchas veces me preguntan, hermano, ¿cómo puedo responder este argumento? Y no hay argumento. O sea, creo que los católicos nos cuesta a veces, o muchos católicos les está costando razonar simplemente con sentido común. Y asumen, o sea, por ejemplo, un error típico que conozco, asumen a veces la carga de la prueba cuando no les toca. Hermano, un protestante me dijo que la Iglesia Católica hizo esto, hizo aquello y tal cosa. Ajá. Pero ¿dónde está la prueba? O sea, ¿cómo puedo responder a eso? Dile que no. O sea, ¿cómo te lo demuestran? Entonces ellos parece que asumen que ellos tienen que demostrarlo cuando en el fondo a lo mejor la respuesta es bastante simple, ¿verdad? Pero ¿de dónde sacas tú eso? Tan simple como eso. Fuentes. Fuentes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué asumes tú la carga de la prueba? Entonces, claro, mira, siempre van a haber personas que dicen que te refutaron, pero obviamente
en todo debate la persona va a salir diciendo que ganó el debate. Eso es irrelevante, porque lo que en verdad importa es que cada quien saque sus propias conclusiones. Y tan es así, fíjate, te pongo otro ejemplo con una anécdota. Una vez me puse a debatir me metí en un foro de esos que cuando me daba a mí por meterme en foros protestantes llenos de 30,000 protestantes a debatir yo. Y entonces me puse a debatir con un señor que se llamaba Edgar Treviño sobre el tema del primado de Pedro. Y yo empiezo a debatir con él y tranquilo. El debate lo publiqué yo íntegro en mi página web. Y después de que termine el debate, a mí me terminaron votando. No, esa vez sí no le falté respeto a nadie, nada. O sea, esta vez me votaron por ser católico, porque le estaba yendo mal a la otra persona. Como me votaron del foro de las Sociedades Bíblicas Unidas, porque le estaba yendo mal a la otra persona que estaba debatiendo, me votaron. Bueno, esa vez me votaron del foro. Y obviamente él pensó que había ganado el debate. O sea, cuando tú vas a ver, si tú buscas el debate, lo puedes buscar, de Edgar Treviño con José Miguel Array, lo busca. Él llegó al debate desde un estado absoluto de ignorancia. ¿En qué sentido? Fíjate, por ejemplo, llegó armado con muchas citas de los padres de la iglesia que había copipasteado y que en su vida ni siquiera se había molestado en revisar la fuente. ¿No? Entonces yo mismo en el debate le digo, pero mira, tú me estás diciendo aquí, me estás poniendo 3 citas. Que Lutero dijo esto y Lutero dijo esto. Y las 3 citas que me pusiste de Lutero, las 3 se contradicen, porque aquí dice una cosa, aquí dice otra, aquí dice otra. Aparte, no ha verificado esas citas. ¿Cuál es el contexto? No se lo sabía. O sea, fue armado a un debate con copypastes donde ni siquiera había verificado la cita. Eso es una de las cosas que yo, por ejemplo, más me cuido. Si tú te fijas en mi libro Compendio de Apologética Católica, ¿por qué ha resultado tan útil? No porque yo sepa más que nadie, sino porque yo me tomé el tiempo de cada cita verificar y poner la fuente de donde la saqué, el libro, la página, y hasta poner un enlace si estaba online, por ejemplo, en la New Advent Enciclopedia, de donde lo traduje, todo. Porque tienes que leer el contexto para que sepa de qué estás hablando. Tienes que haber leído a los padres. O sea, tienes que saber de qué estás hablando, porque no puedes llegar y decir, mira, tal fulanito, padre de la iglesia dijo esto. Y tú no sabes que, si no sabes el contexto y no sabes todo lo que también dijo ese padre, te van a destruir en un debate. Sencillamente, vas a hacer el ridículo. Bueno, ese joven, no por ser yo fanfarrón ni nada, pero en ese debate hizo el ridículo, pero horrible. O sea, por el simple hecho, no de que yo supiera más que él, sino porque él, que sí sabía, obviamente, porque sí conocía más el tema, pero no, porque él se fue con puros prejuicios sacados de unos copypastes sin haberlo verificado. Entonces, lo cierto es que él pensó que había ganado. Entonces, él se fue por un foro privado de él a publicar cómo refuté a José Miguel Array. Y entonces él agarraba trocitos de lo que yo decía y ponía trocitos de lo que él decía. Pero no ponía después lo que yo decía y empezó a pegar el debate mutilado. Mutilado. Y yo me enteré, no sé cómo, porque fue hace mucho tiempo. Y yo dije, pero es que no lo estás poniendo completo, mi página está completa, me da la pena ponerlo completo. Lo puse ahí. Respeta mi espacio. Este es mi espacio. Te voy a expulsar. Si tienes que respetar mi espacio. Y yo, bueno, ya se estaba poniendo, ya me iba a botar del foro también. Entonces dije, bueno, también lo dejé. Lo dejé quieto. Pero ahí tú te das cuenta qué seguridad. O sea, si en verdad me refutaste, ¿por qué no te atreves a poner el debate completo? Porque él mismo entendía en su más interna percepción que no le fue bien en el debate. ¿Ves? Que no le fue bien. Y por eso no se atrevía, no tenía el valor de ponerlo completo. Yo sí lo tengo. Lo completo, cualquiera lo puede ver. Y el foro que tuve en la Sociedad Bíblica Unida, con todos los pastores que estaban allí, completo, completo. Y ellos, de hecho, ¿cómo será que se dan cuenta de que alguien podrá decir, es casualidad? A mí me expulsaron del foro de las Sociedades Bíblicas Unidas cuando debatí ese tema con ellos. Me expulsan y no me dan razones. Expulsado para siempre. Bueno, cuando
por casualidad me consigo con personas que habían participado en el debate. Las personas me dijeron, no, a mí me dijeron que no siguiera debatiendo contigo, que tenía prohibido seguir debatiendo contigo, me dijeron. Y el debate lo borraron, pero por casualidad yo con Google me conseguí que como que había una parte de ese foro de las Sociedades Bíblicas Unidas que ya no existe, donde el debate había quedado como guardado en un enlace. Y yo comenté en Infocatólica, que tampoco bloqueé a mucha gente, ¿verdad? Yo comenté en Infocatólica, mira, para que alguien entendiera que en verdad ese debate estaba en mi blog. Ese debate sí lo tuve, yo lo tengo completo en mi página web, pero también está aquí, mira, aquí está el enlace. Sí existe, aquí está, mira, en la misma página de la Sociedad Bíblica Unida. A los 2 días había sido borrado. O sea, de las propias Sociedades Bíblicas Unidas en ese foro, alguien lo borró. No quedó rastro del debate. Bueno, quedó replicado. Entonces, claro, no habría que preocuparse de que ellos puedan decir, o sea, el tema, para responder a la pregunta, es que es irrelevante. O sea, siempre van a haber personas que dicen que refutaron o que no refutaron. No es que refutaron, es que ellos creen que refutaron, pero lo que importa realmente es que cada quien saque sus propias conclusiones. Cada quien, o sea, uno simplemente cumple argumentando. Y por eso es que ni siquiera tienes que tener la última palabra. Que eso es, porque si no sería agotador. Yo he conocido, o sea, en esa época que me metí en el mundo de los debates, una especie de personas, tanto católicos como protestantes, que pensaban que era una cuestión de resistencia, de ser el último. O sea, había un protestante que sí me parecía que era sectario, que se llama Tito Martínez, que ideó la supuestamente única doctrina de la doctrina cristiana, que si tú veías los debates de él, todo era insultar a la gente y decir que los refutó. Y entonces, claro, me acuerdo que al principio, muy al principio, yo debatí una vez con él. Y era como hablar con una pared, porque él simplemente te volvía a decir lo mismo, pero te lo decía en otra respuesta y en otra. En esos casos, o sea, no es una cuestión de resistencia. Ahí es donde San Pablo dice que al sectario, después de una u otra amonestación, rehúyele. Cuando uno empieza, por ejemplo, bueno, yo he tenido la suerte de que me conoce un poquito de personas y que mucha gente quiere debatir contigo porque es algo así como que dicen, sí, lo quiero retar a él como tipo cuando a Bruce Lee lo retaban en las películas. Bueno, muchas veces, las personas me quisieran retar porque piensan que como que yo soy un referente, aunque bueno, lo soy por investigación, pero a lo mejor no por tantos conocimientos, porque conocimientos tengo los de un laico y por lo que he investigado. Entonces, mucha gente va a querer retarte. Te reto. No tienes por qué, o sea, no podías ponerte a atenderlos a todos porque en el fondo, primero no tienes tiempo, segundo te vas a desgastar, segundo muchas de esas personas que quieren debatir contigo en el fondo no tienen nivel, o sea, son argumentos muy flojos. Entonces, lo que vas a hacer es perder el tiempo. ¿Qué dice San Pablo? Rehúyele. ¿Cuándo no se le reúne en debate? Mientras pueda sacar provecho. Cuando veas que hay algo fructífero que sacar. Si en verdad puedes razonar con esa persona está abierta a razonar, o las personas que oyen se pueden edificar. Pero si no hay ninguna forma que ganar, sino simplemente gastar el tiempo, que es un recurso natural no renovable, que se acaba, que es finito, ¿verdad? Gastándolo discutiendo con una persona que no va a cambiar de opinión y que va a seguir allí. O sea, en esos casos, no es que uno no tenga caridad con el hermano, que uno no lo quiere sacar en el error, sino que uno tiene que saber aprovechar los recursos y usarlos de manera óptima. ¿Qué crees tú que es mejor? ¿Utilizar ese tiempo empecinado discutiendo con esa persona o a lo mejor usarlo en otras cosas como escribir un libro? Por eso es que también yo me alejé un poco de los debates, porque también me di cuenta, o sea, es una etapa que a lo mejor todo el mundo pasará. A lo mejor los debates siguen teniendo mucha utilidad. Muchas personas que debaten, como lo hace el padre Luis Toro, me parece excelente. Son bastante didácticos y tienen su utilidad. Pero meterse así en las redes sociales, a estar debatiendo con los protestantes, a mí sí ahorita me parece una pérdida absoluta de tiempo. Por lo menos hacerlo puntualmente está bien. Pero ¿por qué? Imagínate todo el tiempo que tú dedicas en uno de esos debates a discutir con un protestante. Y eso queda allí, en Facebook. Eso a los 3 días ya es un tema que ya pasó, ya está por allá, que nadie lo ve. ¿Qué será más útil?
Por eso fue que hice el libro. Porque el libro lo escribes una vez, organiza todos los argumentos y mucha gente lo va a leer y lo va a seguir leyendo. Es como si tuvieras un blog o si tuvieras una página web. Es mucho más útil que tú publiques un artículo en tu blog. Las personas que van a tu blog hoy lo leen. Las personas que van a tu blog mañana lo ven. Las personas que van a tu blog pasado mañana lo leen. Pero las personas que van a Facebook vieron una discusión, esa discusión bajó. Facebook la borró. O sea, quedó como 20 temas más abajo. Porque nadie se pone a ver los temas hacia más abajo. O sea, una vez que alguna discusión pasó, pasó y ya se perdió. Entonces, claro, no le veo que se le pueda sacar el mayor beneficio productivo al tiempo invertido en esos casos. Claro, mi hermano, completamente de acuerdo. Incluso, por ejemplo, lo que decías del tema del nivel. Yo creo que hay gente que de pronto puede ver eso como, que el ego, la soberbia, y no lo veo así. Me parece que es simplemente ser consecuente y realista, de que no se va a poner entonces uno a estar debatiendo con cualquier persona, Sí, simplemente porque todo el mundo quiere entonces estar retando sí. a debates y todo esto, solamente porque cualquiera rete, entonces a todo el mundo le toca aceptar debates. No, porque no No. somos bebés, como que mira, te pusieron ¿a qué Sí, tal le sí, quitas la plumita de aquí? O sea, el que toca mano, sí, exacto, mira, no. mira, una última anécdota para que veas cómo puede ser, o sea, porque no es ganas de despreciar a nadie, es que en verdad hay gente que tiene muy poco nivel. Una vez me pasó que alguien publicó un artículo y decía razones por las que José Miguel Arrar se hizo protestante y por las que José Miguel Arrar ya no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y salían unas razones ahí que yo decía, pero, o sea, yo no he dejado de creer en la Eucaristía, pero ¿por qué alguien pone eso ahí? Y unas razones que son totalmente estúpidas. No, que creer en la Eucaristía es ser caníbal, porque cosas así, ¿no? O sea, esos son argumentos flojos donde vaya. Y cuando yo me pongo a averiguar, era un sujeto que se llamaba Dani Totocayo. Y yo le digo, pero ¿de dónde sacas tú que yo dije eso? No, esos no son tus argumentos, esos son los míos. Lo que pasa es que yo los puse así para llamar tu atención para que aceptaras debatir conmigo. O sea, me calumnias poniendo en un foro como iglesia.net y en otros foros que yo no soy católico y que yo no creo en la Eucaristía, nada más para que yo vaya y diga, yo no dije eso. Y entonces yo debata contigo y yo refute esos argumentos que tú estás dando, que en verdad son tus argumentos. ¿No? Si ese es el criterio con el que va a debatir, no, Entonces, muchas gracias. ¿para qué yo perdería tiempo hablando con esa persona? No, gracias. Creo que una sola vez le analicé un artículo porque me pareció, no sé, la bilis me reventó con las estupideces que decía. Y por eso digo, estas personas, no todos son iguales. Esta persona, por ejemplo, decía argumentos que otros hermanos protestantes jamás dirían. La Virgen era una pecadora, mi mamá era mejor que la Virgen. O sea, pero tú crees que tú estás haciendo una gracia, insultando a la Madre del Señor. O sea, ¿tú crees que Jesús te va a ver allá? Este hermano, este joven me está defendiendo porque está hablando mal de mí. Porque era una pecadora. ¿Por qué? Miren, aquí sale que andaba con la familia de Jesús y la familia de Jesús no creía en él. La Virgen andaba con paganos. ¿De qué estás hablando? Era la familia de Jesús. ¿Dónde crees tú que debería andar una señora de la época judía? No va a andar con su familia. No, andaba con paganos. O sea, argumentos que tú dices son el colmo de la locura. Bueno, hay personas que tienen esos argumentos y que creen que se las saben todas y que esos argumentos son sólidos. Y que los mismos otros hermanos protestantes dicen, no, pero vale, no le prestes atención a ese loquito. Entonces, moraleja, o sea, sería inmaduro uno, no, todo el que me diga vamos a debatir, no. Sencillamente, no, no, ya está. Si la gente quiere pensar, no, es que teme debatir. No, o sea, digamos que ya que me se tapa. Otros quieren debatir en vivo, porque otros como que les gusta mucho el show. O sea, ¿qué es lo que yo siempre digo a las personas que me invitan a debatir en vivo? Pero es que ya, ¿tú qué quieres ver es quién tiene más capacidad? Porque muchas personas ven la apologética como un deporte, como algo para lucirse o para resaltar. Ese no es el objetivo de la apologética. El objetivo de la apologética es que resalte la verdad. Si tú quieres que resalte la verdad, tú quieres ver el mejor argumento. En un debate en vivo, a lo mejor eso no va a salir. ¿Por qué? Porque
Y por eso es que a mí no me gusta mucho hacer videos, ¿no? Porque en muchos videos que tú ves, y yo sobre todo que no sé editar muchos videos, vas a ver que a veces meto la pata, digo cosas que teológicamente incorrectas y que después me di cuenta y que no las creo, pero me equivoco. El otro día, por ejemplo, estaba hablando de la resurrección, pero estaba hablando de la resurrección de Cristo, pero no dije de Cristo. Claro, ahí hay una diferencia enorme, ¿no? Porque no es lo mismo la resurrección de Cristo que ocurrió en el año 33 que la resurrección final que no ha ocurrido. ¿Ves? Entonces, esto es por ponerte un simple ejemplo. En los debates en vivo, a veces, por lo menos en mi caso, que no soy tan bueno en la parte verbal como podría ser en la parte escrita, a lo mejor no es mi medio, a lo mejor para otros sí. Dante Urbina es un experto en debates verbales. Tiene una mente rapidísima, es un muchacho brillante, pero no todo el mundo se le adapta. Entonces, claro, cuando muchos me dicen, vamos a debatir, porque quiero como ver el show allí. Bueno, entiendo que quieras ver un debate en vivo porque también tiene su carácter ilustrativo. No es que esté malo, habrá el que se le da ese medio. Pero a mí no me gusta. Y entonces podrán decir lo que quieran, pero yo simplemente no quiero ya, no acepto. Y digamos que como no es una cuestión de ego, no es algo que a un apologista que en verdad está centrado en lo que importa le debería preocupar lo más mínimo. Que digan que te refutaron, que digan que no aceptas el debate. Eso es irrelevante, que piensen lo que quieran. Porque al fin y al cabo lo que importa es que la verdad prevalezca. O sea, que el mejor argumento prevalezca. Amén. Claro que sí. Bueno, mi hermano, no te voy a quitar más tiempo. Antes hemos tenido, yo creo que es el récord de entrevista que hemos tenido aquí, pero ha sido todo un placer, mi hermano, y un honor poder tenerte pues en este espacio y escuchar pues las anécdotas, las respuestas, todo. O sea, ha sido una experiencia pues muy, muy bonita. Espero que te lleves una buena imagen de este canal. Y que en algún otro momento podamos volver a compartir algún tema específico o algo así, sería muy chévere también. Bueno, mi hermano, para finalizar, no sé, una despedida pues entonces de tu parte, un saludito pues como para la audiencia de Enfoca tu Fe. Bueno, William, ante todo, gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir contigo, con tu audiencia. Y bueno, también quiero aprovechar de invitarlos a mi canal de YouTube cuando quieran visitarlo. Yo, bueno, tengo pocos videos allí, no los subo tan seguido como quisiera, pero están allí para en lo que les pueda servir. También a mi página web, apologéticacatólica.org. Y al curso de apologética que también tengo allí en la página web, que es cursoapologética.org. Es un curso que ahorita es pago porque es para financiar el apostolado. Cuesta $25. Pero es un curso en video que tienen acceso permanente solo con $25 y viene con material de apoyo, en unas diapositivas o como revisticas bien bellamente ilustradas con arte católico y bueno, con todo el contenido acceso a la revista Apologético. Está bien completo el curso y tiene las 2 selecciones bien organizadas de los temas más controvertidos que hay en la apologética. Bueno, les dejo esa información por ahí y bueno, gracias, William. Claro que sí, mi hermano, no, todo un gusto. Y los enlaces, obviamente, pues a todo esto que nos está haciendo la invitación van a quedar aquí en la descripción del video, junto con el video que nos recomendabas ahorita, pues de esta conversión tan impresionante. Para todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y las personas que van a ver el video pues más adelante. Recuerden que, como dijo San Agustín, nadie ama lo que no conoce y por eso, preguntando, se llega a Roma. Dios los bendiga y la Santísima Virgen María los cubra con su manto maternal. Creo en el Espíritu Santo y en la Santa